Bueno, pues damos de nuevo un saludo y una bienvenida a todos y por supuesto a aquellos que se conectan a través de sus casas por nuestro canal telemático. Hoy pensaba en la vida de algunos que no están aquí, que por años han estado aquí sentados, cuando este lugar estaba mucho más repleto, mucho más lleno de personas en los tiempos anteriores a la pandemia de la COVID que estamos viviendo. Me acordaba de las madres, me acordaba de ellas, me acuerdo mucho de ellas. A ellas, si nos están escuchando, les doy un fuerte abrazo en Cristo, deseándoles lo mejor y recordándoles que aquí siguen teniendo su iglesia para lo que nos necesiten. Y para aquellos que puntualmente o en una manera hoy por primera vez se conectan, pues también bienvenidos al tiempo con la palabra. Esperamos que la palabra de Dios, el alimento de Dios que tenemos en la Biblia, pueda alcanzar vuestros corazones. Sin más, vamos a continuar en el capítulo 2 de Levítico. Hemos estado estudiando juntos 16 versículos. La segunda de las ofrendas que se nos menciona, la primera es el holocausto y la segunda es la ofrenda de cereal. Y hemos podido aprender, hemos podido desarrollar tantas y tantas verdades que aquí se nos presentan relativas a la persona de Jesús. Hemos podido disfrutar de que en una manera tan maravillosa y por medio de ceremonias que imperfectas, que realmente todo el desarrollo y todo el contenido y todos los elementos y todos los ingredientes e incluso las personas que las practicaban eran personas imperfectas. La sombra siempre nos da esta connotación de imperfección. Es el cumplimiento, aquello que da sentido a la sombra para que podamos ver lo que es perfecto. Esto no es un lenguaje técnico. Como vuelvo a decir, entender lo que significa un tipo, un antitipo, una sombra, un cumplimiento, un simbolismo, es muy fácil. Lo difícil es poder encontrar en la propia verdad que se nos está presentando algo que realmente tenga que ver conmigo en mi vida espiritual. Y que esa verdad realmente sacuda, conmueva, cambie, transforme aquellos asuntos que en mi propia vida como cristiano tienen que ser la consecuencia de comer la palabra de Dios. Muchas personas presumen de que comen la palabra de Dios. Muchas personas incluso llegan a pensar y a decir que tienen el derecho de predicar, o sea, que deberían de ocupar ciertos lugares en la iglesia. Pero a veces también son muchas las personas que esos frutos evidentes de su vida contradicen la propia palabra de Dios. Y esto es lo que a mí me tiene que preocupar. Todo aquello que visiblemente contradice la verdad de Dios en mis relaciones inmediatas, con mis hermanos, con mi familia e incluso con los de afuera. Todo es importante en la vida de un creyente. Y por lo tanto, la palabra de Dios tiene este principal objeto o fin. Es transformarme y mostrarse ante mí, no como un argumento informativo que engorda un poquito más mi intelectualidad teológica, sino sencillamente que ensancha mi vida en Cristo. Entonces, desde esta imperfección hemos podido ver los asuntos más perfectos. Yo te puedo confesar que estos asuntos, por ejemplo, que estamos hablando, en mis tiempos en la escuela bíblica, yo los estudié. Pero también te puedo decir que muchas de estas verdades no tuvieron tanta influencia en mi vida hasta bien pasado mucho tiempo. Hasta que en muchos casos las tomé más en serio de lo que las tomaba. A veces el hecho de estudiar o de saber es más un propósito egoísta, ambicioso, en muchos casos hasta pretencioso, que no humilde y espiritual.
Estas son verdades que tenemos que aprender todos los creyentes, todos. Todos aquellos que queremos vivir la vida de piedad, todos aquellos que queremos andar con el Señor. Entonces, hemos podido ver cómo este sacrificio o esta ofrenda, la palabra ahí hebrea es regalo, es una ofrenda, tiene que ver con el propio Cristo en su humanidad, tiene que ver con el propio Cristo en su existencia terrenal y no tiene que ver con el momento en el que Él carga el pecado en la cruz. Tiene que ver con sus características, tiene que ver con su vida ungida, tiene que ver con su vida concebida por el Espíritu Santo. Tiene que ver con ese olor grato que él vivía constantemente en la propia expresión de sus pensamientos, de sus conductas, de su corazón hacia otros. Siempre su corazón estaba dirigido a Dios y por lo tanto todo aquello que está dirigido a Dios, ¿qué mal va a hacer a otros? Nunca puedes hacer mal a nadie cuando estás dirigido a Dios. Haces mal cuando no estás dirigido a Dios. Ahí cabe lo peor en ti y en mí, aunque a veces bajo la envoltura de cristianismo. En muchos casos hemos podido ver el significado de la sal, el otro elemento importante, aquello que juntamente con la gracia daba sentido a lo que el propio Señor enseñaba en la vida de todos los que le rodeaban y a los que él amaba. Hemos visto aquello que estaba prohibido, la levadura, la miel. Y ahora estamos estudiando lo que significa las diferentes formas en las que era preparada esta ofrenda, su cocción. Y hemos podido estar y desarrollar la primera de sus formas, que era aquello que tipificaba esos padecimientos de acuerdo a la propia justicia, o sea, padeciendo por la justicia. Esto no quiere decir que el asunto de cocida en sartén o en horno o en cazuela esté vinculado con alguno de estas cosas. No busques esa relación. Las tres hablan de las tres. Y en cada una podemos explicar lo que cada una significa. Entonces hemos podido estar aquí, hemos podido estar hablando de esos sufrimientos por causa de la compasión o de la simpatía, que es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para simpatía, para simpatizar, es tener compasión. O sea, tener un padecimiento juntamente con compadecerse, padecer, vivir juntamente con otros sus experiencias y tener un sufrimiento en nuestros corazones y una carga. Ahora vamos a hablar del padecimiento por anticipación. Y aquí tenemos que hacer una importante diferencia. Este padecimiento por anticipación tiene mucho más que ver con Jesucristo en cuanto a la propia experiencia que nosotros vamos a vivir tratando de aplicar a nosotros lo que tiene que ver con este tipo de padecimientos. Veremos que padecer por causa de la justicia es una verdad que nos espera a todos. A todo creyente va a padecer por causa de la justicia. Cuando estamos hablando de padecer por lo que otros viven, también todos los creyentes pueden igualarse con el propio sentimiento y la propia experiencia que aquí nos enseña a través de la persona de Cristo. Nosotros tenemos siempre que entender que aún en su vida humanizada, Él será siempre diferente a nosotros. Por quien Él es, por quien Él era y por quien Él será. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es Dios, lo cual nosotros nunca seremos como Él. Y aún en su condición humana, aún en una semejanza humana, aún en su propia experiencia, hecho semejante a los hombres, Él siguió siendo Dios. Y por lo tanto esto siempre le hará diferente a nosotros. Ahora nosotros tenemos que tener la sabiduría, el deseo, el corazón, el esfuerzo, la atención para poder convertir aquello que tiene una parte conmigo, hay una porción para mí. Y aún en este último aspecto que veremos de estos tres tipos de padecimientos, aunque en la apreciación de Cristo es mucho más clara y es mucho más relacionada con Él,
Eso no significa que para ti, para mí, no haya ningún tipo de experiencia. Sí la hay, en lo que significan los padecimientos por anticipación. Estamos hablando de sufrir antes de que algo ocurra. Esto es lo que significa. Para esto no es muy difícil esforzarse. Todos nosotros padecemos semanalmente por muchas cosas, por muchas situaciones, por las propias consecuencias de lo que se ha hecho. O sea, hay muchas cosas que aquí fácilmente vamos a poder darnos cuenta de qué trata este asunto. Solamente que el Señor, sus padecimientos, únicamente estaban vinculados a una vida de santidad perfecta, a una humanidad sin pecado. Lo cual nosotros muchas veces vemos las consecuencias de nuestras maldades, lo cual no cabe aquí, no entra dentro de lo que yo quiero predicar. Si tú cometes un error, faltas al respeto a alguien, criticas a alguien, insultas a alguien, cometes algún tipo de pecado, es normal que esperes consecuencias y que sufras por esas consecuencias porque en tu corazón hay una luz, hay una vida de Cristo que realmente el Espíritu Santo te ha informado que un hecho no ha estado bien y ahí tú vas a tener que darle el trato que en tu propio entendimiento creas darle importancia, ser indiferente, no dar importancia. De esto no estamos hablando. Ahora nosotros estamos hablando de un padecimiento por algo que es inevitable, que va a ocurrir sí o sí, que cada día es un día menos para que esto ocurra. Entonces en la vida de Jesucristo estos padecimientos son muy amplios, son muy gloriosos. Alcanzan la eternidad y nos llevan hasta la eternidad y aún trascienden la propia vida terrenal del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos perfectamente que aun cuando no había nacido todavía nuestro Salvador, ya estaba siendo perseguido. Amén. El propio Herodes buscó saber dónde iba a nacer ese muchacho, dónde iba a nacer ese bebé y determinó la muerte de todos los niños, para únicamente acabar con uno. A Herodes no le importaba los varones, los bebés, niños que él estaba asesinando. A él solamente le importaba matar a aquel que sería el rey. Por lo tanto, su persecución no era en una manera indiscriminada, era indiscriminada, pero perseguía solamente a una persona, y esa persona era Jesucristo. Cuando nosotros podemos ver esta verdad y la podemos contemplar a la luz del libro de Apocalipsis, cuando vas al capítulo 12, aquí ves una maravillosa verdad tipificada en la propia profecía que Juan le es comunicado y lo cual es tan amplia como la propia segunda venida del Señor y es tan amplia como la propia experiencia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Hay quienes ven en este capítulo el momento de la rebelión de Satanás, el arrastre de esa tercera parte de los ángeles que se unieron a las huestes demoníacas de maldad. Lo ves en el verso 4. Y aquí lo que podemos ver, después de citarnos esta parte, dice, y en la parte B, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es una persecución que Cristo experimentó y que claramente está incluida en el libro de Apocalipsis, o sea, en aquellas cosas que todavía están por venir. Pero todo aquello guarda una relación con todo lo que Cristo fue, es y será. Ahora observa la verdad que te vas a encontrar aquí. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá, y aquí vemos el reinado futuro de Jesucristo. O sea, aquello que tiene que ver con lo que Cristo hará cuando Él regrese a esta tierra. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto es la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Puedes contemplar la amplitud de todo lo que estamos hablando?
Puedes deleitarte ante la gloriosa verdad bíblica que realmente tiene que satisfacer todo aquello que realmente es mi deseo o mi propia necesidad. Dios tiene el absoluto control de todos los sucesos de este mundo. Lo cual nos enseña que aun cuando Cristo nació fue perseguido, aun cuando Cristo tenía que vivir, lo que tenía que vivir todo estaba en un plan soberano de Dios y todo está escrito en la historia por Dios. Dios no está escribiendo su libro, Dios no está escribiendo su historia, Dios no está actuando en función de lo que pasa en la tierra, Dios ya ha escrito toda la historia y la historia será como Él la decidió, sin ningún tipo de variación, ni un ápice, ni una tilde, ni una jota de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, será de otra manera. Todo se cumplirá perfectamente. Entonces Cristo murió y Cristo fue escondido en el propio trono, protegido en el propio trono por el propio Padre de todo lo que el dragón en su actuación tenía contra el Hijo de Dios. Ahora Cristo ascendió, esto es importante, pero la iglesia quedó aquí. Si tú sigues leyendo la historia verás que esa persecución a Cristo también es a la iglesia, también es a los creyentes de todos los tiempos y esa persecución será hasta el final del presente siglo, hasta que Cristo regrese. Y cuando Cristo regrese, entonces Él establecerá el reino de paz y de justicia. La visión de Jesús, lo que Cristo ve por delante en cuanto a lo que tiene que ver con su vida es tremendamente importante. Podemos ver cómo aún no había nacido y ya estaba siendo perseguido por alguien a quien Él creó. Explícame esto. Podemos ver que aún no había cumplido 2 añitos de vida, que a los propios 40 días, siendo un bebé, él era importante y ya se le comunicaba a su propia madre. Esto lo enseña el capítulo 2, que nos va desde los primeros días de existencia de Cristo hasta la edad de 12 años, donde realmente el propio Simeón habló de sus padecimientos, cuando era un bebé. Habló a su madre y a su padre y le dijo: una espada traspasará tu alma. No solamente era el sufrimiento de María, era el sufrimiento de Jesús. Estos son sufrimientos por anticipación. ¿Qué entendimiento puede tener un bebé de 1 año, de 2 años, de 40 días? ¿Qué puede saber? ¿Qué puede entender? Ponte a hablarle de estas cosas a mi nieta o a Noah o aún a niños de 4 o 5 años. Pero un bebé que puede comprender. Es muy profundo y sobrepasa nuestro propio entendimiento. Cuando él es sorprendido por José y María en su ansia de buscarle, en su disgusto, él les contesta: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto lo ocupa el capítulo 2 de Lucas y hemos estado hablando de esto en estas enseñanzas. Amén. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? La cruz. Tú puedes quitar la cruz de algún tipo de vida que Cristo vivió aquí en esta tierra. Es imposible. Estaba incluida. Eso se llaman sufrimientos por anticipación. Cuando nosotros vemos al Hijo de Dios y cuando nosotros llegamos y podemos verle en Getsemaní, ya al fin de su ministerio, horas antes de morir en la cruz, tú te encuentras con esta realidad exactamente igual. Y puedes ver que el propio Mateo en su capítulo 26 o el propio Lucas en su capítulo 22, compartiendo los versículos 42 en los 2 evangelios, es el propio Jesucristo quien se nos enseña en Lucas que Él tiene una agonía profunda hasta sudar gotas de sangre, pero aunque Mateo no menciona esto, sí nos menciona el ruego de Cristo diciendo al Padre: pasa de mí esta copa. Ahora vamos a ir un momento ahí a Lucas 22 para poder ver la profundidad de estos sufrimientos por anticipación.
Observa lo que nos está enseñando aquí. Puedes ir a Lucas, puedes ir a Mateo, al Mateo 26 o a Lucas 22. Y ahora ves al hijo diciendo, Padre, si quieres. Sabemos que durante todo el tiempo que Cristo estuvo en esa oración en Getsemaní sacerdotal, 3 veces se levantó y vino a sus discípulos, ¿sí? Y Cristo está mostrándoles o tratándoles de hacerles entender el alcance de su sufrimiento. Él está hablando a sus compañeros, a sus amigos, a sus discípulos, a sus hermanos, aquellos que serían sus hermanos, según la propia enseñanza de Hebreos 2, el mayor entre muchos hermanos cumpliendo el Salmo. Pero para ellos era un acontecimiento más. Muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y es un acontecimiento más. Pero la clave es, ¿qué tiene que ver contigo esto hoy? ¿En qué te afecta a ti? No te centres en el predicador, no mires para mí, mira para la Biblia. Ruega a Dios que te diga algo a través de su palabra. Y que me ayude a mí a decir algo que sea razonable, relevante e importante para tu bendición. Pero aún así, que me quite a mí para quedar Él en lo que tú necesitas. Y yo estaré contento, satisfecho. No quiero ser un estorbo para nadie. Pero eso no significa que estos hombres no estaban conmovidos en su corazón. Jesús les está diciendo que van a vivir exactamente lo mismo que Él. O sea, lo que han vivido hasta ahí en cuanto al desprecio y a la persecución, salvando lo que era la muerte en la cruz, lo iban a vivir en el momento en el que Él muriera y resucitara. De hecho, muchos de ellos ya lo empezaron a vivir antes, evidentemente, de que Cristo muriera. Ya supieron lo que era negar, ya supieron lo que era ser perseguidos y, por supuesto, supieron lo que era arrepentirse. Tantas y tantas cosas tan maravillosas que por fin se dieron cuenta de que iba con ellos la historia. Cuando estaban mordiendo el polvo. Cuando estaban llorando, arrepentidos, maldiciendo su propia vida por el gran error de apostatar del hombre más justo y más santo que pudieron, que podrían y que nunca verían jamás. ¿Qué tipo de aprovechamiento damos a esto nosotros? ¿De qué lado de la historia estamos? Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Podemos admirar tantas cosas. Podemos suponer tantas cosas. Podemos pensar tantas cosas. Mírale. Qué intenso, cómo ora, qué pasión, qué corazón. Fíjate qué presión debe de tener dentro, qué agonía se ve en su cara. Todo eso lo podemos hacer como puros espectadores, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Ellos no entendieron. Pero no entendieron algo que fue repetido durante muchas veces. Si me acompañas un momento, y lo haremos en el Evangelio de Mateo para volver aquí. Después, si quieres, quédate en Mateo 26 y así ya no tienes que cambiar de Evangelio. Si tú vienes al capítulo 16, lo verás en 3 veces lo que estamos hablando. Él lo va a repetir 3 veces antes de este momento. Capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 22 y capítulo 20, versículo 18. Cuando llega el versículo 21 dice, desde entonces, dice Mateo, ¿no? ¿Qué empezó a decir Jesús? Le empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Estos son los padecimientos por anticipación. Padecer mucho de parte
de todo el sistema existente. Religioso, político, ponle el nombre que tú quieras. No había cabida para Cristo en este mundo. Este mundo no era digno de él, como tampoco era digno de sus discípulos. No había sitio para ellos en este mundo. Esto es importante lo que estamos hablando. Y el padecimiento iba a conectar directamente con la muerte y con la resurrección. Seguimos, siguiente texto, 17:22. Les vuelve a repetir exactamente lo mismo. Tiene que padecer. Estamos viendo estos padecimientos por anticipación. Resultado del sermón, se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, versículo 18. Cada vez estamos más cerca del lugar donde estamos leyendo juntos. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será traicionado. Esa es la palabra ahí, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto era lo que constantemente y ya en una manera cada vez más intensa el Hijo de Dios estaba experimentando en todo aquello que tiene que ver contigo y conmigo hoy. Y podemos ver con total claridad cómo realmente Cristo era muy consciente de todo lo que a él le esperaba. Tú no sabes hoy cómo va a ser tu muerte. No lo sabes. Tú no sabes si vas a morir de un cáncer terminal, sufriendo en una agonía lenta, dura. No sabes cómo va a ser tu muerte. Piensas a veces en ella, imaginas cómo te gustaría que fuera tu muerte, pero no sabes cómo sería tu vida si supieras que dentro de un mes tú ibas a padecer o podrías padecer en una manera segura como Cristo sabía. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? Si tú supieras que te queda un mes de vida, 10 días de vida, ves a tu mujer, a tus hijos, ves la familia que va a quedar sin ti, ¿qué harías? ¿Qué pensarías, por favor? Para acercarnos un poco a lo que el propio Jesucristo podía sentir en cuanto a las realidades que a él le esperaban. Estos sufrimientos son muy profundos, ¿verdad? Cuando a nosotros nos toca vivir experiencias, automáticamente, pregúntales a los hermanos que han estado cerca de la muerte. ¿Qué te cuentan? Parece que todo, en un momento, era tan diferente a como se había pensado. Nosotros seríamos tan protagonistas. Nuestro corazón querría rentabilizar la vida sencillamente porque son las horas que te quedan, los días que te quedan. Pero no era este el corazón de Cristo. Cristo en ningún momento se jactaba de lo que iba a vivir. No daba fuerza a su experiencia. No era una persona digna de admirar sencillamente porque estaba enfermo. No. Lo que él sufría era de parte de Dios. Y era un sufrimiento potente, espiritual. Un sufrimiento que realmente siempre se convertía en una verdad poderosa para todo su propio entorno. Él se preocupaba por los suyos. Nosotros muchas veces estamos lejos de estas verdades, como los discípulos lo estaban. Él no está cambiando el sermón. Las horas le acercan, los días le acercan.
Los momentos la acercan hacia lo que es inevitable. Él podía pensar en el previo escarnecimiento, la tortura que Cristo sufrió como preparación para la cruz. No era algo superficial, era muy doloroso. Le dolía como a ti. Él sabía que en cuestión de momentos iba a estar despreciado, desnudado, humillado, pateado, burlado. Le iban a plantar una corona de espinas. Todo esto en vida, antes de subirle a la cruz. Iban a quitarle su ropa y le iban a poner unas ropas de burla. Lo iban a subir en paños menores, lo iban a exponer públicamente delante de todas las personas que lo amaban y de todas las personas que lo odiaban. ¿Tú sabes cómo son estos padecimientos? ¿Te los puedes imaginar? Tu vida y mi vida sería muy diferente si estuviéramos entendidos de lo que aquí se nos está enseñando. Nosotros somos el principal estorbo a comprender esto. Tú has hecho, yo he hecho de mí el protagonista de mi vida. La fe en Jesús, Dios me sostiene, Dios siempre es todo el que está llevando adelante mi vida, pero no soy yo el que estoy apareciendo siempre ante las personas. Cristo nos da una gran lección. No creo que nadie aquí en esta mañana, ninguno de nosotros, pudiera levantar la mano y decir yo estoy a la altura de esto. Nadie. Nadie. Y estamos de este lado, del lado del sufrimiento y del padecimiento. Yo no te estoy deseando que padezcas. Yo no quiero que estés ahora mismo sufriendo un desencuentro inesperado con la vida. Por favor, mi corazón desea lo mejor. Lo único que estoy tratando de decir en esta mañana es que seamos más profundos espiritualmente. Que realmente podamos comprender esta verdad mucho más arraigada, mucho más gloriosa, y que realmente esta verdad pueda desprender ese olor grato en el entorno donde nosotros vivimos. Para tener ministerios eficientes, eficaces. Para que realmente nuestra vida crezca, para que salgamos de ese protagonismo intelectual, de ese control de los acontecimientos, de todos estos deseos que están proyectados en la agenda de mi vida. Y si no salen así, no estamos preparados, porque estamos del otro lado de la historia. No estamos con Cristo en esos padecimientos, estamos con Cristo en nuestra conveniencia y le llamamos fe. Es tan fácil, es una línea tan fina que está llevando una absoluta pérdida de tiempo a mi vida. Cuanto antes despierte, cuanto antes abra mis ojos y cuanto antes me dé cuenta de estos asuntos importantes, mi vida será mucho mejor. Yo necesito esto para mí. Yo soy más torpe que los discípulos. A mí hay que repetirme las cosas más veces que a ellos. 3 veces fueron hablados y 3 veces no comprendieron. Siguieron tristes y se durmieron de tristeza ante el Salvador de la humanidad en el huerto de Getsemaní. Estaban contentos como ellos eran. Ahora nosotros podemos comprender que es el propio Jesucristo quien en medio de todo esto, y estamos ahora mismo a 5 días, estamos a unos días de su muerte el Viernes Santo, y fíjate lo que realmente sucede después de que Cristo anuncia su muerte.
la petición de la madre de Santiago y de Juan. Han escuchado al Señor hablar acerca de sus padecimientos y todo lo que había en su mente era el futuro de sus hijos. ¿Ves cómo somos? Los lugares gloriosos, esos lugares de adoración, esos lugares de experiencia. Claro, por favor, vamos a desear lo mejor para nuestros hijos, para nuestros hermanos en la fe y para todos. Nuestro corazón debe de desear lo mejor. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que esto sea un estorbo a tu propia experiencia. Que esto es lo que pasa. ¿Y sabes lo que le dice Jesús? ¿Sabes lo que le dice Jesús? Está muy bien. Queremos un lugar de dignidad y de honor. Queremos realmente experimentar una cercanía en la propia vida glorificada, donde realmente se pueda distinguir. Era una idea muy parecida. Si vas a la Catedral de Santiago, tú puedes ver ahí a Juan y a Santiago sentados constantemente al lado de Jesús. Ideas religiosas, terrenales, vanas, vacías, sin ninguna expectativa, al punto de que Jesucristo les contesta y le dice, mira, esto solamente mi Padre. O sea, es el propio Hijo de Dios que una vez más parece que es ignorante de las cosas, ¿verdad? Es como cuando les está hablando y diciendo, no solamente el Padre conoce los tiempos y las sazones. ¿Acaso el Hijo había algo que no supiera que el Padre sabía? Nada. Todo lo que el Padre sabía, lo sabía el Hijo. Porque el Hijo y el Padre uno eran. Pero sin embargo Jesús le dice, esto tiene que ver con el Padre. Igual que su resurrección tenía que ver con el Padre. Su sentarse a la diestra de la majestad dependía del Padre. Aun cuando el propio Hijo entró en el propio derecho de quien Él era. Pero ahora Jesús lo que le va a decir es lo siguiente. Esta madre era muy buena madre, ¿verdad? Poco ambiciosa, poco egoísta también, buena voluntad, mucho cariño a sus hijos, pero el egoísmo estaba ahí presente, es una debilidad humana que las madres tienen, ¿no? Pero ahora Jesús le dice, verso 22, ¿no sabéis lo que pedís? Qué curioso, podemos orar sin saber lo que pedimos. ¿No lo dice Santiago también? Pedís mal, pedís para vuestras... O sea, están hablando con el Señor, están dirigiéndose al Señor. Ellos ya tienen una revelación de quién es el Señor. Sus palabras van dirigidas a aquel que puede responder y les puede conceder aquello que están pidiendo. Nosotros sabemos que cuando nos dirigimos a Dios, Dios puede conceder lo que nos está pidiendo. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos entendidos? Si primeramente no comprendes aquello que tiene que ver con tu propia existencia, ¿qué es lo que vas a pedir a Dios si no sabes lo que necesitas? Tú crees que lo necesitas, pero sin embargo, no has entendido. ¿Para qué pides si no tienes la existencia correcta para recibirlo? Hay que empezar por ahí, amén. Yo necesito venir delante de aquel para pedir aquellas cosas que tienen que ver con la comprensión espiritual que yo tengo, la cual es susceptible de ser muy errónea, muy lejos y muy desviada de la verdad. Y para esto solo el Espíritu Santo es suficiente. Y ahora es el Señor Jesús que les va a decir, no sabes lo que pedís. Creo que está hablando en la segunda persona del plural. No está contestando a una señora, no le dice, tú no sabes lo que pides. Se lo dice a todos los que están allí. Y nos lo dice a todos los que estamos aquí.
y les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Quién contestó? ¿Perdón? ¿Quién? Ellos. ¿Quién es él? ¿Estáis leyendo la Biblia? ¿Quién es él? ¿Quién contesta? ¿Quién pregunta y quién contesta? ¿No es Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces él les dijo: a la verdad. Esto fue lo que le contestó. ¿No le contestó esto? La pregunta que él hizo la contestó él. Y les dijo: de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, Jesucristo les está diciendo: mira, estoy mostrándonos mis padecimientos antes de morir. Y os quiero recordar que vais a padecer como yo he padecido. Vais a vivir la experiencia de mi copa y de mi bautismo, salvaguardando que no vais a ser los salvadores de la humanidad. Pero vosotros vais a saber que son padecimientos por anticipación. Vais a comprender de lo que estoy hablando. 3 veces habló de sus padecimientos y en medio de esta verdad que enseñó lo que ellos iban a vivir. Y por lo tanto nosotros tenemos que comprender la parte, la porción que nos toca. Ahora volvemos de nuevo a irnos, podemos irnos ya al 26 de este mismo Evangelio. Y ahí estaremos en el verso 42. Y ahí vemos el punto de partida. Cristo va a usar una metáfora para enseñarnos algo importante. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Observa 2 expresiones: Padre y el verbo pasar y la palabra copa. Estamos ante una metáfora. ¿Cristo qué les dijo? Él dijo, si os acordáis en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio hasta que esto ocurra. Amén. Ese bautismo era la muerte en la cruz. La angustia era un sufrimiento por anticipación. Ahora Él está diciendo al Padre, pero acordaros y tener en mente las propias palabras que le dijo a sus discípulos antes, después de las 3 veces que Él menciona sus padecimientos. Vais a ser bautizados y vais a tomar de la copa. O sea, aquello que nos relaciona evidentemente con Cristo, con su persona, con quien Él es. Y no podemos separar nuestros sufrimientos de aquello que tiene que ver con su sufrimiento y nuestras glorias de aquello que tiene que ver con su gloria. Ahí es donde la Iglesia se une al Señor. ¿Sí? Es el momento en el que Cristo resucita, donde nosotros nos identificamos con Él para ser sentados en los lugares celestiales y para que un día realmente podamos quedar ahí definitivamente, corporalmente, con cuerpos resucitados. Pero ahora estamos ante la experiencia que realmente es antes que la propia gloria. La carne siempre busca ser glorificada antes de padecer. Excluye el padecimiento, busca la gloria. Y es una manera espiritual de vivir que muchos creyentes practican. Quita el padecimiento y únicamente llévame a la gloria. Pero no hay separación. No puede ser. Las mismas palabras que escucharon
Estos discípulos son las mismas palabras que escuchas tú en esta mañana si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo. Vas a ser bautizado con sufrimiento y vas a tomar la copa, la porción que te corresponde en tu relación con Cristo en este mundo, más tarde o más temprano. Nosotros no podemos separar. ¿Y por qué separamos esto? ¿Por qué separamos el padecimiento y nos centramos en la gloria? ¿Por qué decimos amén a los resultados finales y despreciamos los momentos necesarios de la vida? Todos lo hacemos, ¿sí o no? Todos lo hacemos. Todo aquello que termina bien, todo al final acaba bien con Dios. Amén. Claro que es amén. Yo sé que es amén. Pero ¿de qué me vale únicamente ver esta parte, este final, si no estoy contemplando un proceso que es necesario para mi propia vida, que no puedo evitarlo, que sencillamente Dios lo ha predispuesto, lo ha dispuesto para mi camino y que está íntimamente relacionado con su gloria? Cuando yo empiezo a comprender esto, mi vida empieza a ser mucho más espiritual y correcta. Hoy vivimos en los tiempos del cristianismo express. Todos son buenos finales. Todo tiene que ver con los asuntos que yo espero y Dios es tan fiel que todo lo cumple. Viene a ser un rey mago, viene a ser un tipo de Papá Noel. No es verdad. No hay una gloria sin sufrimiento. Quítatelo de la cabeza. Todo lo que a ti te está haciendo sufrir, encoge, aprieta, estrecha tu alma, es lo que está un día produciendo el peso de la gloria eterna. No desprecies esto. Y no estoy hablando por causa de pecado. Estoy hablando por la propia vida cristiana únicamente. La vida de la fe. Vivimos muy revueltos con muchos conceptos que hay que saber darles el lugar que tienen. Estoy hablando del sencillo sufrimiento que acompaña a la gloria y que es inseparable de la gloria. Y por eso el propio Señor Jesús habló de él y habló de sus propios discípulos. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que cuando él está diciendo al Padre, pasa. ¿Qué verbo? Pasa. ¿Qué significa pasa para ti? Pasa. Piensa en la palabra, en el verbo pasar. Únelo escrituralmente. Puede llevarte hasta la propia Pascua. Ese término que significa pasar por alto, eso es lo que significa Pascua. O sea, en la idea del hebreo es alguien que viene dando como un cojo saltos. Y de repente cuando llega ese momento hay una sangre, hay una fe que está funcionando espiritualmente y hay un juicio que no cae sobre esos hombres que están dentro de la casa en torno al Cordero de Dios. Amén. Pasa. El propio Pablo nos enseñó en el verso 25 del capítulo 3 de Romanos que Dios ha pasado por alto la ignorancia, pasando por alto todas las circunstancias y siendo propicio a nosotros, haciendo la propiciación en la sangre de Jesucristo. Aquí la palabra pasa nos está hablando de algo tremendamente importante. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús al Padre? Le está diciendo, si es posible, aquí este verbo nos está hablando de viajar por delante. ¡Vete por delante! Y la copa es la porción que tú no puedes evitar. Tú tienes una porción. Jesús dijo, hay una copa que tú vas a beber. Él bebió la suya. Hoy tú estás aquí porque Él tomó la copa de la ira, la copa del sufrimiento, la copa del padecimiento, la copa de la voluntad de Dios y fue capaz de decirle al Padre, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? ¿Te has parado a pensar?
En Jesús puede haber alguna voluntad que sea contraria a la voluntad de su Padre. Nunca esto ha sucedido. Pero Él nos está enseñando algo profundo, algo espiritual. Que a fin de cuentas, si a mí no me está cambiando, ¿de qué me sirve? Si tú realmente no estás tomando la copa que te toca, la estás evitando. Si realmente tú no estás experimentando el bautismo que te toca, estás viviendo muy por encima. Recuerda que si tú hoy estás aquí, es porque realmente el juicio de Dios pasó y cayó sobre el Hijo en la cruz del Calvario. Esos eran los padecimientos por anticipación. Pero solamente ahí es donde el Hijo realmente sufrió y cargó el pecado. Y ahí, en una manera absolutamente superior, inexplicable, profunda, imposible de alcanzar y de comprender por una mente humana. Si ya los padecimientos previos son tan profundos, ¿qué podemos hablar del padecimiento de la cruz? Por favor, ¿puedes ponerme Isaías 50 ahora? Esta es una porción mesiánica. Estamos en el tercer canto del siervo de Dios, anunciado y hablado por Isaías. Habla de Jesucristo. Aquí se nos está hablando de Jesucristo. ¿Qué te está diciendo? Jehová el Señor me abrió el oído. Entendemos lo que significa abrir el oído. Es aceptar la voluntad de aquel que es Jehová el Señor. Y yo no fui rebelde, ni me volví, di mi cuerpo y mis mejillas, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Estos son los padecimientos por anticipación. Cristo lo hizo por ti. ¿Y ahora tú qué vas a hacer por Él? ¿A qué le llamas tú la voluntad de Dios para con tu vida? ¿Vas a evitar lo que nos corresponde? ¿Vas a evitar la copa y el bautismo que te corresponde? ¿Piensas ser cristiano de alguna manera que no sea esta? Es imposible. No es posible ser cristiano sin esta experiencia. Nosotros tenemos el modelo de aquel que dispuso su corazón, abrió el clavados, con su frente sangrante y su corazón sufriente, incapaz de palpitar normalmente, con unos pulmones encharcados por la propia sangre, en una postura de una agonía y un sufrimiento profundo. Y esto no es nada con las últimas 3 horas donde Él cargó tu pecado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le llamamos padecer? Si lo estamos evitando todos los días. Si estamos evitando el encuentro con las voluntades que Dios tiene para con nosotros, pero queremos vivir en la iglesia. Queremos las bendiciones de la iglesia, pero no queremos la copa ni el bautismo del Señor. Queridos hermanos, somos llamados a esto. Somos llamados a comprender esto y a vivirlo con gusto. Hay
un padecimiento que va acompañando a la fe. Abre tu oído, no seas rebelde, no te vuelvas atrás. Sigue el ejemplo de aquel que dio su cuerpo. ¿A quién dio su cuerpo? ¿Puedes imaginarte al Salvador? Capaz de levantar una mano y acabar con la vida de todos en un minuto, dejándose llevar por los miserables soldados romanos, por los hipócritas religiosos judíos, dando su cuerpo para ser torturado. Esos son los previos que concluyen en la vida del Señor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Esto quería la madre de Santiago para sus hijos, ¿no? Ahora ya pocos van a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pocos. Hay una copa y hay un bautismo para nosotros. Y hay un lugar que el Padre en su sola potestad ha determinado para ti. Pero gracias a aquel que tomó la copa y que no fue rebelde y que sabía perfectamente que esa copa no podía vivirse de otra manera. Cuando unimos todo cuadra, ¿verdad? Cuando llevamos nuestra mente hacia Dios, cuando llevamos nuestro corazón hacia Dios, cuando llevamos nuestro corazón hacia todos los detalles bíblicos, todo cuadra. Ahora, lo importante es cómo estoy yo delante de esta verdad. ¿Qué vivo yo delante de esta verdad? ¿A qué estoy siendo llamado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Dónde puedo crecer y avanzar en fe? ¿Dónde puedo dejar ser una persona indiferente, acostumbrada a los sermones, únicamente motivada por mi propia vida? Veremos en la siguiente parte que hay que amar más a Dios que a nuestro trabajo. Pero no es hoy el día de hablar de esto. Entonces, como digo, vamos a ir cerrando. Romanos 15:3. Y os daré dos citas más. Observa otro paralelismo maravilloso con el Antiguo Testamento. En un contexto estupendo. Así que los que somos fuertes, venimos desde el 1, debemos soportar las flaquezas de aquellos que son débiles. Esto forma parte de los padecimientos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y ahora tenemos el máximo ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vamos al Salmo 69 y encontraremos este maravilloso paralelismo de este salmo mesiánico, escrito por David, precioso, glorioso. Y aquí tenemos dos contextos que nos llevan a la cruz. Porque me consumió, verso 9, el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí la palabra significa deshonra, deshonor.
O sea, el deshonor, la deshonra, el desprecio de aquellos que despreciaban al propio Dios, despreciaron al propio Hijo. 5 veces sale esta palabra en el Nuevo Testamento y una sola vez recordándonos que los obispos tienen que tener un buen testimonio para no caer en descrédito, deshonor. Los demás textos vienen en el libro de los Hebreos y nos hablan de aquellos compañeros del escritor de Hebreos que realmente se identificaban con los vituperios de los cristianos. Nos hablan del propio Moisés que prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios antes de disfrutar de los tesoros de Egipto. Y nos hablan claramente del propio Jesucristo, donde nosotros debemos de salir con él fuera del campamento en el capítulo 13 llevando su vituperio. Este es el deshonor glorioso, bendecido, profundo, espiritual, santo. Cuando nosotros nos identificamos con nuestro Salvador. Y cuando comprendemos la parte que nos toca en nuestros padecimientos. Padecimientos por anticipación. Amén. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Observa que en este contexto se nos está hablando de la salvación de nuestras almas. Se nos está hablando de la propia prueba de la vida del creyente. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron, estudiaron, profundizaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación para comprender las verdades que tienen que ver con mi vida. Que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Dicho desde Moisés y en todo el desarrollo de la Biblia, que hoy estamos citando, parte escrita por estos hombres que eran igualmente tarugos. El término que usa sin mente les está diciendo, no tenéis mente. Es hasta un término gracioso griego. Lleva el prefijo a para la palabra mente, para la palabra pensar. O sea, muchas veces, ¿qué le decimos a alguien? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Serrín? ¿Sí? ¿Qué tienes ahí dentro? ¿Tienes cerebro? ¿Qué parte de materia gris? Dios contigo no creó materia gris en tu cabeza. No. Es la insensatez y la tardanza de corazón para creer lo que la palabra dice. Esa es la frontera de tu crecimiento. Y si tú quieres avanzar con el Señor, incluye el propósito de Dios para ti. De este lado no hay lo que tú buscas. No lo esperes porque nunca llegará mientras no estés dispuesto a tomar su copa y su bautismo, a identificarte con Él en esta vida y hacer aquello que el Señor tiene para contigo. Podrás ser el mejor estudiante, podrás tener las mejores notas bíblicas, podrás saber muchos textos de memoria, podrás entender 30.000 comentarios bíblicos, pero la vida espiritual será insuficiente. Somos llamados a Él. A Él. Amén. Esto es lo que nos enseñan los padecimientos por anticipación. Su deshonor es mi deshonor, su descrédito es mi descrédito. Si a él le persiguieron, a mí me van a perseguir. Si a él le insultaron, a mí me van a insultar. Si a él realmente le despreciaron, a mí me van a despreciar. Yo no puedo esperar otra cosa que lo que él vivió, porque él me lo dijo.
pero seguimos escondidos, cómodos y bien guardados y llenos de grandes propósitos, de cuentos de hadas que no están en la Biblia. Tu familia va a sufrir, tú vas a sufrir, tus hijos van a sufrir si quieren andar con el Señor. Nuestros niños que están naciendo van a encontrar un mundo terrible si Cristo no viene antes. Esto es lo que nos espera a todos, a no ser que quieras vivir otra vida, por otro camino y en otras maneras. Sus riquezas son aquello que tiene que ver con las glorias que fueron lo que continuó de los sufrimientos. No hay gloria sin sufrimiento. Amén. No os acobardéis, hermanos. Dios está con nosotros. Esto es un tiempo efímero. Lo que vas a vivir con los que amas en la eternidad merece más la pena. De este lado, sin Dios todo es vano. Es un gusto temporal. Dale a Cristo tu vida. Dale a Cristo tu futuro. Dale a Cristo lo que te quede por respirar. Y dile, Señor, permíteme vivir contigo. Ahora, no hagas un héroe de ti. No confundas sufrimientos con los problemas que generas por tu propia torpeza. Los sufrimientos siempre están relacionados con la justicia. Recuérdalo, con la compasión, recuérdalo, y están precediendo a las glorias venideras. Cuando sentimos estas cosas, ¿sabes qué sentimos? Que está más cerca el día de nuestro final, que será nuestro principio para siempre. Amén. Bueno, pues hasta aquí. Gracias de todo corazón.